pero por su gracia y misericordia. Sean bienvenidos todos allá donde te encuentras, ahí donde estás en este momento. No es casualidad que vas a escuchar esta palabra, este mensaje, porque siempre Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Siempre Dios nos está hablando porque nos ama, porque quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y que nos pongamos a cuentas con Él, porque su palabra es poderosa y es verdadera. Y te damos la bienvenida allá donde te encuentras, en el país que estés, hasta donde llega nuestra voz, eres bienvenido. Esperamos que Dios te hable a tu vida, y si tienes alguna petición de oración, alguna pregunta, tenemos a la orden el número de teléfono 661-878-1824, y también estamos localizados, la iglesia local, que nuevamente estamos en una reapertura. Estamos en el 3166 Palmdale Boulevard, en la ciudad de Palmdale, en el Suite 120. Tenemos nuestros servicios días viernes 7:30 y día domingo a las 10:30 de la mañana. Estás cordialmente invitado. Ven a escuchar la palabra de Dios. Si eres local, si estás en esta área, en esta ciudad, eres bienvenido para que venga a recibir el alimento espiritual. Que Dios te bendiga, y dejo a mi hermano Jorge también que se introduzca. Gracias, hermano Williams Rivera. Gloria a Dios. Siempre es un privilegio estar predicando la palabra de Dios, hablando de las cosas maravillosas de Dios. Un saludo para todos aquellos que nos oyen donde quieran que estén. Un saludo para mi hermana Cristina, que es una fiel seguidora de nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y todo aquel y toda aquella que reciba bendición de esta palabra, no tengas pena, llámanos, vamos a orar, vamos a interceder a Dios, tú y yo vamos a acercarnos al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Bendiciones a todos, y como dijo mi hermano William, es un privilegio exponer la palabra de Dios de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo al pensamiento humano o cualquier otra cosa. No nos intimidamos por nada. Respondemos a un solo Dios verdadero y justo, y Él, y nada más que Él, es el que nos juzga, nos corrige y nos guarda y nos protege. Amén, hermano. Gloria a Dios. Así que ya después de este saludo, ¿verdad? Nuevamente, que Dios te bendiga, y pongamos, ¿verdad?, la atención debida a la bendita y santa palabra del Señor. En esta tarde, en este tiempo, en esta hora que nos toca llevar a cabo este mensaje, vamos a estar en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, y vamos a estar en el capítulo 6, versículo 46. Entonces, lo que hoy vamos a ver, si podemos ponerle un título a este tema, podríamos ponerle, como dice el versículo que vamos a leer: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y vamos a ver qué significa la palabra Señor, ¿verdad? Rápidamente, dice así la palabra del Señor, Lucas 6:46. Leeremos hasta el 49. Dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a Dios. Hoy estaremos tocando este tema tan importante para nosotros, ¿verdad? Los creyentes, para aquellos que no conocen del Señor. Definitivamente, uno de los mayores problemas que enfrentamos los cristianos es que sabemos lo que
lo que se espera de nosotros, lo que el Señor espera de nosotros. Pero uno de los mayores problemas que hay, digamos, hablando a nivel cristiandad, es que no hacemos lo que el Señor dice. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Porque aquí dice el versículo: ¿por qué me llamás? Con signo de interrogación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Y el Señor se lo dijo a sus sacerdotes. Vamos a ver más adelante ese verso. Pero el Señor se lo dijo a aquellos que conocían su ley, a aquellos que sabían su ley. Pero más sin embargo no hacían lo que el Señor les decía. Entonces, por eso, porque el Evangelio es algo tremendamente sencillo de entender. Y está claramente explicado en la palabra del Señor. Sin embargo, también es muy difícil de vivir. Así es. ¿Verdad? Así es. El Evangelio es sencillo, pero difícil de vivir. ¿Por qué es difícil de vivir? Porque tenemos que negarnos, porque tenemos que nosotros morir, tenemos que nosotros llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces la palabra, ¿verdad? La palabra Señor, cuando alguien dice Señor, es una palabra mayor. Cuando alguien dice Señor, está diciendo su significado: tú eres mi dueño. Yo hago lo que tú dices. Yo obedezco a todo lo que tú me mandas. Entonces, por eso el versículo que leímos al iniciar dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque es fácil pronunciar esa palabra, Señor, pero estaremos haciendo lo que Él dice. Muchas de las veces el cristiano o el creyente hoy en día, hablando a nivel cristiano, con todo el perdón que se merece, ¿verdad? Muchas veces esta palabra puede ofender a alguien, pero a veces nos llenamos la boca diciendo: Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor, por favor, te lo suplico. Pero muchas de las veces usamos solo el nombre del Señor cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos viendo las cosas que están yendo mal. Decimos Señor, y entonces cuando vemos a profundidad, no estamos haciendo lo que Él dice. ¿Y qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que el Señor dice? Aquí podemos pasar toda la noche diciendo todo lo que el Señor dice, pero vamos a mencionar algunas. El Señor dice, porque dice Él: si ustedes me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Vamos a enumerar algunas. Por ejemplo, una de esas, dice el Señor: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Sí, amén. ¿Verdad? Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces no amamos al Señor a esa magnitud. Por lo tanto, porque no lo amamos a Él de esa manera, porque Él ordena, dice que amarás, ese es el mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amar al Señor de esa magnitud, vamos a hacer su voluntad en todo lo que hagamos. Vamos a agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero cuando no amamos al Señor de esa manera, vamos a ser nosotros cristianos de palabra, pero no de hechos, porque vamos a seguir haciendo nuestra voluntad, nuestros caprichos, vamos a seguir satisfaciendo nuestro ego, nuestra carne. Y entonces el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor? O sea, la palabra Señor es una palabra mayor. Así es. Entonces, por eso vamos a leer algunos versículos podríamos decir que han sobresalido o tan famosos, que dice la Biblia: en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice, qué sé yo, sanidad. Señor, en tu nombre yo prediqué. Pero el Señor va a decir: no os conozco, hacedores de iniquidad. ¿Por qué está esa respuesta ahí?
Primeramente, el Señor no les va a negar, no les va a refutar que no hicieron eso en su nombre. Claro que sí predicaron, claro que sí profetizaron, pero el Señor lo que no le está recriminando eso, le está diciendo que ellos se ocuparon en hacer la voluntad de Él, porque no lo tenían como Señor. Tener a Jesús como Señor es decirle: Señor, tú gobiernas toda mi vida, quiero el señorío de Cristo en mi vida. Entonces aquí el versículo claramente dice: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Verdad? Entonces dejo el tiempo a mi hermano Jorge también. Aleluya. Así es, hermano, es una realidad tremenda que pasa eso dentro del cuerpo del Señor, ¿no? Hay mucha, podría llamar la palabra hipocresía, hermano, porque sí, pretendemos a veces ser obedientes a las cosas de Dios, hermano, y sin embargo, pues no le hacemos caso, ¿no? Así es. Hay tanto mandamiento que el Señor nos ha dado y Él dijo, ¿no? Mi carga es ligera para llevar, ¿no? Amén. Y desgraciadamente, hermano, nos atenemos a otras cosas, ¿no? No queremos obedecerle a Él. Y desafortunadamente hay gente que tiene los ojos puestos en nosotros, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te encuentres. Si la gente sabe que eres cristiano, ¿no? Y no haces lo que Dios dice y lo que Él dice, porque como quiera, este evangelio ya se ha propagado casi por toda la tierra. Amén. Todo el mundo, excepto tal vez los aborígenes en alguna selva, no han escuchado el nombre de Jesús. Pero generalmente toda la gente que en las ciudades, en las metrópolis, ya han escuchado el nombre de Jesús y saben lo que hay detrás de ese nombre, ¿no? Han escuchado que el cristianismo proviene de Israel y han dicho que se tiene que andar con cordura y con la capacidad de demostrar quién es Él. Y como dijo usted al principio, hermano, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y no creo que les cayó muy bien a sus discípulos esa palabra, ¿no? Porque aparte de los 12 había mucho más y dice que lo dejaron a Él. Exactamente. Porque pues les confrontó con su rutina, ¿no? Así las es. rutinas religiosas que tenían ellos, les encantaban los ritos, ¿no? Sí. De ir al templo, Las estar liturgias. allí, sí, les encantaba. Pero cuando el Señor viene y les encara, y déjame decirte que esa palabra va a ser pronunciada otra vez arriba, ¿no? Amén. El Señor nos va a encarar arriba y nos va a decir cosas que deberíamos haber hecho y no la hemos hecho, hermano. Amén. Amén. Sí, definitivamente hoy en día, como aquí con el hermano, estamos, ¿verdad? Este tema es todos los temas, todo lo que habla la palabra es de vital importancia, pero así es. Amén. Hoy el tema que estamos tocando, hoy en día es fácil pronunciar el nombre del Señor. Es fácil decir, hoy lo mencionan hasta los brujos y los hechiceros. Y cuando van a hacer su maldad, su brujería, o cuando van a hacer lo que van a hacer, hasta mencionan el nombre del Señor. Entonces es fácil mencionar, o sea, por eso es esto no es solamente de confesar, esto es de realmente que Él sea el que gobierna, que Él sea el Señor de mi vida, el Señor de mi voluntad, que yo ya no haga mi voluntad. Por eso el Señor ahí dice: no os conozco, hacedores de iniquidad. Entonces la iniquidad es mayor que el pecado. Aleluya, hermano. Y dice la Biblia que hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por iniquidad. ¿Cuánto cristiano sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace? ¿Cuánto? Entonces, ¿es que estás cometiendo pecado de iniquidad? La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Debemos, si alguien nos digamos, por predicar el evangelio, nos pega en una mejilla, hay que poner la otra, pero no lo hacemos. La Biblia nos manda que perdonemos, pero no lo hacemos. O sea, sí sabemos, pero no lo hacemos. Así es, hermano. Así Entonces, ¿cuántos sabemos tanta Biblia? El Señor dice
que Él estableció autoridad de Romanos 13. Sométase pues toda persona a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Y el que no se somete se revela a lo que Dios ha ordenado. Entonces, ¿cuánto cristiano no se somete a la autoridad de Dios? Hay autoridades civiles, eclesiásticas, hay autoridad en todo lugar. Entonces, hablando del pueblo cristiano, ¿cuánto cristiano no quiere tener autoridad sobre de ellos? Quieren hacer lo que se les da la gana, no quieren estar bajo autoridad. Entonces vamos a la Biblia. Por eso es importante. Vamos a la palabra de Dios. Jesús, en el tiempo de su ministerio, el Señor Jesús, cuando Él desarrolló su ministerio en la tierra, sus propios hermanos le decían: sube a la fiesta, ve con tus hermanos. Pero el Señor les dijo: el tiempo de ustedes está presto, pero no el mío. ¿Por qué? Porque yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cuánto cristiano no quiere estar bajo autoridad? Tiene, digamos, un pastor, tiene alguien de autoridad, no quieren hacer lo que se les da la gana, quieren vivir desordenadamente. Muchas veces se rebelan. Y aunque, mira, aunque esa persona, ese cristiano, predique pero calidad, enseñe calidad, pero si no está sometido a la autoridad y desecha la autoridad, es un rebelde. Así es. Entonces, por eso dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me estás llamando Señor si no te quieres someter a una autoridad? Es que por un decir, no, es que ese pastor para mí no sabe nada. Ese pastor para mí yo le puedo enseñar, yo sé más que él. El Señor no te está preguntando eso. El Señor te está diciendo: esa es la autoridad que yo delegué, sométete, porque así lo dice la palabra. Moisés era tartamudo, pero Dios lo levantó para ser el que fuera el libertador de Israel. Era tartamudo, era poco de palabra, pero a Dios le plació llamar a Moisés. ¿Y qué pasó cuando sus hermanos María y Aarón murmuraron contra Moisés? El Señor les dijo, por eso es importante esto, el Señor les dijo a ellos: a ustedes les hablo por sueños, pero a mi siervo Moisés yo hablo cara a cara con él. Que entonces, ¿qué le pasó a María? Le cayó lepra. Y dice que fue apartada del campamento. Entonces, por eso, bueno, no me quiero desviar del tema, pero lo que estamos hablando es que si hacemos lo que el Señor dice, entonces Él es el Señor de mi vida. Señor, no voy a hacer eso. Señor, no voy a ir a tal lugar porque tú no quieres que vaya. Yo obedezco. Entonces, pero qué, hermano, lamentable y triste es hoy que muchos cristianos se llenan la boca de decir... ¿verdad? Decir Jesús es el Señor. Sí, Él es el Señor, ¿verdad? Él es el Señor de señores, pero que sea el Señor de mi vida es muy diferente. Por eso es muy fácil ocultarse tras una fachada de apariencia. Así es, ¿verdad? Eso es fácil. Es fácil aparentar, es fácil decir Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor quiere ver hechos, quiere que nosotros nos sometamos a Él, porque hoy en día, ¿verdad? Hay quienes dicen, se ponen tras una fachada, dice yo soy nieto del apóstol, yo soy hijo de tal pastor famoso. Ok, qué bueno, pero aquí lo importante es que hagamos lo que Dios dice. Aquí esto no es por herencia, de que porque mi padre es pastor, yo soy ya me gané el cielo y amén. No, yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Así es. Tengo que realmente tener un encuentro con Él para que decirle, Señor, aquí está mi vida. Entonces, por eso es vital esto, que no solamente mencionemos el nombre del Señor y vamos a ver unos versos. Dejo el tiempo a mi hermano para que él también siga compartiendo con este tema. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Qué tremendo es eso. Ojalá que los que estén escuchando, si eres creyente, despierte tu alma y tus sentidos, tus emociones espirituales para que puedas entender esto, porque a veces nos justificamos con nuestra propia justicia, tratamos de cambiar las cosas que están escritas a nuestra conveniencia, especialmente las cosas que no las queremos hacer, las cosas que nos son fatigosas hacer, porque la verdad de verdades es dijo, mi carga es ligera para llevar y mis mandamientos no son gravosos. Dijo, ¿te imaginas si estuviéramos sometidos bajo la ley mosaica, que cada
mandamiento que quebrabas, pagabas las consecuencias. Ahora estamos en un tiempo de gracia y en el amor de Dios nos habla, nos dice que nos sometamos, ¿no? Hay mucha gente que se ha salido de las iglesias y que porque se le ha llamado la atención de una u otra forma y se les ha hablado previamente en privado de las cosas que estaban haciendo, las cosas que notaron pastores o siervos de Dios en las cuales estaban involucrados, ¿no? Y prefirieron buscar la puerta falsa y salirse, y hoy en día están entregados a la maldad y a la iniquidad. Como dijo el hermano, el pecado de iniquidad está por encima del pecado regular, ¿ah? El pecado de iniquidad fue cometido por primera vez en toda la creación de Dios por Satanás, y él quiere que los hijos de Dios caigan siempre muy seguido en el pecado de iniquidad, porque el pecado de iniquidad trae sus consecuencias. Por eso dice que la palabra de Dios es como medicina para nosotros. Señor, muchas veces yo en mi vida personal le he clamado a Él, Señor, pero poniéndome a la luz de la palabra, yo no estaba a cuentas con Él. Y esa es una etapa que todos pasamos, tarde o temprano, pero acuérdate de esto, de que Él es santo, santo, santo. El que está sentado a la diestra de Dios es el que nos va a juzgar por cada obra que hemos hecho y por cada motivo que hay hasta en nuestros pensamientos. Así es. Así que cuando digas Señor, Señor, acordate que has hecho lo que Él dice. Y como Él dijo, sus pensamientos, sus obras no son gravosas, se las puede hacer. El andar en integridad de corazón y en santidad no es de que te encierres en un cuarto y estés con las manos así o que cierres los ojos, no. Es que la gente te mire a ti, que tú llevas algo divino dentro de ti que te hace completamente diferente. ¿Verdad que sí, hermano? Así es, amén. Completamente diferente. Nosotros en los trabajos, donde quiera que nos encontramos, la gente se han enterado de que somos cristianos, ellos tienen el ojo en nosotros. Porque ellos tal vez nunca lean la Biblia, pero nosotros somos Biblia para ellos. Estuve hace 2 o 3 días en un trabajo. Yo le había dicho al hombre que me empleó, le digo, mira, le dije ya, yo soy predicador, le dije sí, yo dejé todas esas cosas. Muy bien, me dijo que no hay ningún problema. Y yo no sé si él les dijo a todos los demás, pero me miraron con un respeto, hermano, que todos hasta se abstenieron a hablar palabras malas. Amén. Y cuando se les salía, hermano, me pedían disculpas, perdone, no quise decir eso. No, está bien, le dijo, pues no te condeno por eso, ¿no? Pero como dijo el Señor, no, nosotros somos luz en medio de las tinieblas, hermano. Dice que somos como luminares en medio de esta generación llena de malignos, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Escudriñate tú que eres creyente. Si has traído mal testimonio alguna vez porque no has obedecido o te han visto hacer lo malo, para eso están las rodillas, ¿verdad? Así es. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como volvemos a repetir, nosotros aquí no estamos, ¿verdad?, para ofender a nadie, pero si la palabra que se está dando te ofende, qué bueno. Amén. Gloria a Dios, porque es Dios hablándonos. Dios, ¿verdad? Dice que Hebreos que la palabra es como espada de doble filo que penetra lo profundo, divide el alma del espíritu y discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. Hebreos 4:12. Amén. Entonces, continuando, ¿verdad?, aquí con el tema de lo que es que realmente Jesús sea el Señor de mi vida. Entonces, si esto es para todos, si Jesús
No es el Señor de mi vida. Cuando decimos que es el Señor de mi vida, es que yo le obedezco en todo. Es que yo hago lo que Él dice. Que yo le agrado en todo al Señor. Que yo tengo el señorío de Él en mi vida. Entonces, cuando decimos, porque es fácil decir Jesús es mi Señor, sí, pero probablemente se oye una voz que dice sí, pero solo de labios, porque hace lo que se te da la gana. No hace lo que yo te digo. Entonces, porque así está en la palabra. Entonces, el que no tiene a Jesús como Señor, el que no lo tiene como Señor, aunque sea, hermano, el título que tenga, ¿verdad? Sea apóstol, profeta, evangelista o quien sea, reverendo, si no tiene a Jesús como Señor, es un hipócrita. Así es. Si no tenemos a Jesús como Señor, somos hipócritas, fariseos. Y te lo voy a leer. Mateo capítulo 23. Mira, aquí está el Señor Jesús, está la multitud, están sus discípulos y están los fariseos. Mira, dice Mateo 23 capítulo 1. Por eso es importante ir a las escrituras, ¿verdad? No solo hablar por hablar. Aquí está en la palabra. Mateo 23 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Aleluya. Y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Mire qué tremendo. ¿Será que alguien se estará identificando con esto? ¿Cuánto, hermano, que hay gente en las congregaciones? Hermano, ¿por qué se blasfema el nombre de Dios? Porque muchas veces sabemos mucha Biblia, conocemos, hablamos bonito, qué tremendo que hablas, hermano, qué unción la que tiene, qué mensaje el que se echó, viéraslo. Sí, pero cuando le ves la vida es una decepción. Así es. Es un fariseo. Así es. Entonces, lo que estamos hablando aquí no hace lo que el Señor dice. Por eso volvemos a remachar lo que el Señor dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? De palabra. Porque ustedes no hacen lo que yo digo. Entonces, el Señor, hermano, todo esto del capítulo 23, aquí los fariseos, miren, da la lista de lo que ellos deseaban. Querían la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres, ser reconocidos. ¿Cuántos hoy en día han caído en esto? Entonces, y no le dan la gloria a Dios. No le dan la gloria a Dios. Muchos a veces se mofan porque, vuelvo y repito, no estoy en contra del ayuno y la oración. Hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar, hay que estar intercediendo, rogando, clamando, claro que sí. Pero hay gente que pone por base de su vida en de decir, es que mire, yo estuve 23 días de ayuno y por eso el Señor hizo esa sanidad. ¿Quién dice? Mas mire cómo se desvían. Dice, es que yo estuve en un clamor. Y qué bueno, hermano, pero no te bases en eso, porque el que hace toda la obra es Dios. Podemos pasar 60, 80 días, qué sé yo, en ayuno, oración, pero si a Dios no le place hacer nada, no va a suceder nada. Por eso es importante que estos fariseos amaban la gloria de los hombres. Hermano, hay quienes que les encanta que les echen flores. Ay,
hermano, cuando usted canta, solo cuando usted canta, la gloria desciende, hermano. Cuando usted predica, hermano, algo nuevo, es que ¿qué están haciendo ahí? Están levantando al hombre. Entonces, y eso es desagradable delante de Dios. Si Dios usa nuevamente, si Dios usa a ese varón, a esa mujer con respeto, es por misericordia de Dios, es por gracia del Señor, porque si no fuera por el Señor nos quedamos mudos. Nos quedamos mudos y una burra va a hablar. Pero por gracia de Dios, Dios nos capacita, entonces toda la honra y la gloria para Dios. Pero ¿por qué estamos hablando sobre esto? Por la hipocresía. Hermano, qué terrible es eso que en todos lugares se oye. Y cristianos hipócritas, cuánto mal testimonio se ha dado. ¿Por qué? Porque ese cristiano no tiene a Jesús como Señor. Si tuviera a Jesús como Señor, se detuviera en hacer cosas, dijera: Señor, no te agrada esto, no lo voy a hacer. Señor, tú eres mi Señor, me voy a quedar callado. Señor, tú eres mi Señor, yo voy a dar testimonio de ti. Amén. Porque soy el embajador tuyo, te represento a ti en este lugar. No lo voy a hacer porque tú eres mi Señor. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay cristianos que son más vulgares que los inconversos. Así es. Hay cristianos que son más chismosos que los inconversos. Así es. Hay cristianos que son más difamadores que los inconversos. Se blasfema el nombre de Dios. Y por eso es que aquí cuando el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Así y también el verso que dice, no creo que van a ser 2, 3, yo creo que van a ser multitudes, que el Señor le va a decir: no os conozco, hacedores de iniquidad. Porque vuelvo y repito, la palabra Señor significa: tú eres mi dueño, yo hago lo que tú dices, me muevo bajo tu voluntad, hago lo que dice tu palabra. Entonces llámame Señor. Así es. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es. Amén. Hermano. No, esta palabra pues tenemos que ponerla por obra si es que queremos ver al Señor, ¿no? Así es, amén, así es. Dice un proverbio: la balanza de falso peso es abominación a Dios, ¿no? Amén. Porque también dice en otra escritura en el Antiguo Testamento, ¿no? Por culpa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos. Y nadie ha traído tanto vituperio en estas últimas décadas al nombre de Jesús como los cristianos. Han hecho cada cosa que ha salido en público, ¿no? La hipocresía ha salido en público, especialmente la hipocresía. Y en las iglesias, congregaciones, pues estamos diciendo: no, Señor, aleluya, estamos bendiciendo. Pero nuestra vida, si nuestros hijos y nuestras esposas hablaran lo que verdaderamente somos, quedaríamos totalmente desbancados. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener el celo del Señor, que su nombre no sea vituperiado por nuestra causa, ¿no? Perteneces a alguna congregación y no te agradan las reglas que son bíblicas, algo anda mal contigo entonces, porque tienes que someterte a toda autoridad, como dijo aquel pastor Rivera, ¿no? Tienes que someterte, aprender a someter tu alma a las autoridades, ¿no? Solamente le tienes miedo a la autoridad pública, porque la autoridad pública no te va a pasar por alto una infracción de tráfico o que alguno robe algo. Si te agarran vas a pagar las consecuencias, ¿no? Parece que le tememos más a la autoridad del mundo que al señorío del Señor Jesús, ¿no? El señorío del Señor Jesús está sobre todo. Dice el libro de Efesios que su nombre está por encima de todo lo que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. O sea que traer vituperio por dar mal testimonio, eso va a traer consecuencias eternas en medio de nosotros. Tenemos que tener la conciencia limpia para que otros vengan al conocimiento de Él, sepan quiénes son, que sepan que tu amor a Dios es genuino,
que no es un amor fingido, ¿no? Como él dice, el hermano dice que no por ser tú el hijo del apóstol tal, del profeta tal, o que sepas que alguien tiene un privilegio tremendo en una congregación, tú vas a ser digno de entrar al cielo. Esto no es así, esto no es política, esto es de acuerdo a lo que tú conoces, que el Señor es el Señor de tu vida, que Él es el que señorea tu vida, y que ese proceso no es largo, no, de acuerdo a tu obediencia y de acuerdo a mi obediencia es cuando el Señor empieza a manifestarse. Y ahí después andamos llorando, gritando en las congregaciones porque estamos enfermos o porque pasó algo en nuestra vida, sí, pero no hacemos lo que Él dice, que es lo más importante. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice, y todos los demás les vendrá por añadidura. Pero no se le puede decir Señor, Señor y no hacer lo que Él dice. No, Él no es un hombre político. Él se despojó de toda su divinidad y tomó cuerpo humano, así como tú y yo. Carne, dice el libro de Hebreos que Él gustó de carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él vino y se puso la vestidura de carne y jamás hizo uso de su divinidad para callar a los fariseos hipócritas y escribas que andaban. Porque ellos sí eran escribas y fariseos y eran hipócritas. Y en este tiempo también hay igual, hermano. Definitivamente. En medio de las congregaciones, hermano. ¿Por qué decimos en medio de las congregaciones? Porque ya estamos hastiados de oír los vituperios que pastores, evangelistas, profetas, autonominados apóstoles hacen en contra del Señor, hacen quedar mal. No. El juicio del Señor va a empezar por su casa, como dice la palabra, ¿no, hermano? Es, amén. Dejo amén, a mi hermano. Así es, a mi hermano, que escuchas, amigo que estás por allá. Así es. Allá donde llega nuestra voz, tú que eres cristiano de años, tú que eres cristiano recién convertido, esta palabra es para todos. Esto es para mí también, esta palabra, porque así como nosotros predicamos, también la palabra es para nosotros. Así la es. Biblia dice, predicador, predícate Así a ti es. mismo. Así es. No piense que estamos nomás lanzando la palabra y que nosotros estamos, ¿verdad? Sin ¿verdad? Intocables. No, también la palabra es para nosotros, claro que sí. Entonces, es importante que tú que eres cristiano, ¿verdad? Y yo que soy cristiano, llamar a Jesús Señor no es un acto de magia. O sea, no es un acto de magia que llamo a Jesús Señor y automáticamente va a pasar algo grande acá. No, de ninguna manera. Entonces, cuando llamamos a Jesús Señor, es porque merece que se le diga Señor en el aspecto que yo le estoy agradando. Así es. Que le estoy agradando y que lo tengo agradado a mi Señor. Entonces, como yo con libertad le digo, mi Señor, tú sabes que en este día yo tuve batallas, tuve luchas, tuve tentaciones, pero yo hoy vengo a ti, Señor, para que me sigas dando fuerzas, me sigas dando sabiduría, me fortalezcas, porque la Biblia dice, hermano, que en Mateo 7:21 dice Jesús, palabras del Señor Jesús, no de hombre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mira, escucha bien lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces no es nomás decirle Señor, como hermano, yo encuentro, vamos a evangelizar, a predicar la palabra, y la mayoría de gente dice, cuando uno les habla, hermano, dice I love Jesus Christ, I love Jesus, oh yeah, Jesus Christ is my Lord, Jesus Christ is my Lord, pero no dejan esa vida. Andan diciendo Jesus is my Lord y con el gran puro de marihuana.
en desordenados, en el alcoholismo. Entonces es fácil decir Jesus Christ is my Lord, pero es que aquí lo que dice el Señor, no todo el que me dice el Señor entrará al reino de los cielos, sino, mire, esta otra parte, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad de, mire, hermano, que nos escuchas, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero tampoco imposible. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él dice en su palabra, que vivamos en santidad, que amemos a nuestro prójimo, que dejemos las enemistades, que dejemos los pleitos, que dejemos las rivalidades, que nos humillemos ante el hermano, pidamos perdón, que reconozcamos nuestra condición, que no nosotros nos hagamos de la boca chiquita, que reconozca, porque yo quiero agradar a mi Señor, no quiero vivir en esta vida así, yo quiero agradar a mi Señor y por lo tanto me voy a humillar, por lo tanto voy a reconocer y entonces estamos agradando a Dios. Eso es parte nada más, y el Señor va a decir: mi hija empezó a hacer mi voluntad, mi hijo empezó a hacer mi voluntad. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y cuando Jesús salió de las aguas, primeramente, me estoy adelantando, pero el versículo dice que Jesús venía a bautizarse y Juan el Bautista le dijo: Señor, tú vienes a mí, si yo no soy ni digno de desatar las correas de tus sandalias, tú vienes a mí para que yo te bautice. Entonces reconocía el señorío de Cristo. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Juan el Bautista? ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo? Le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia de mi Padre, bautízame. Jesús se bautizó no por perdón de pecados. Jesús se bautizó para cumplir toda justicia de Dios. Así es. Nosotros nos bautizamos porque somos pecadores. Jesús no cometió ningún pecado, pero Él se bautizó para cumplir toda justicia del Padre, porque estaba haciendo su voluntad. Y dice la Biblia que cuando Jesús salió del Jordán, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Haced, hagan todo lo que os diga. Dice que descendió el Espíritu como paloma y se oyó una gran voz. Entonces, mire, eso es cuando agradamos a Dios, cuando estamos haciendo su voluntad. Hay gente que, hermano, está analizando la Biblia. Hay gente que a veces, hermano, está a punto de morir muchas veces y todavía le dice: entregue su vida a Cristo, lo voy a pensar, dice. Hay quienes, hermano, ya creyó en el Señor. Usted debe de bautizarse, porque la Biblia dice: que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero muchos dicen: no estoy preparado para bautizarme, no estoy listo. Es que la Biblia no te está preguntando si estás listo, es que debes de obedecer el mandato. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, no usemos nuestra mente carnal, nuestro raciocinio, hagamos lo que el Señor dice. Entonces aquí dice el Señor: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso ser cristiano de labios, de diente para afuera, hay muchísimos, pero cristianos que realmente tengan a Jesús como Señor, son muy pocos. ¿Por qué? Porque nadie queremos doblegarnos, nadie queremos someternos, nadie queremos humillarnos, ser sencillos. Cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuánta arrogancia hay en los cristianos. No se humillan. Tomemos el ejemplo de Cristo. Dice que no teniendo ser Dios, se humilló hasta lo sumo, se despojó de su gloria, ¿verdad?, de sus atributos, y tomó cuerpo de hombre, como siervo se humilló. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Por eso aquí es importante, cuando tú, allá que nos oyes, cuando llames a Jesús como Señor, recuerda que es necesario hacer lo que Él dice. Probablemente estas palabras van a retumbar en tu mente, en tu corazón por mucho tiempo, pero es palabra de Dios. Cuando ores al Señor, dice: Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Todo este tiempo probablemente he mencionado esa palabra, pero sin ningún propósito. Amén. Pero ahora en adelante, Señor, cuando yo diga Señor, es porque te estoy agradando. Así es. Y voy a hacer lo que tú dices. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge. Amén. Mas para sí el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho.
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pablo el apóstol reconoció completamente el señorío de Jesús en su vida primeramente, en su vida. Él era un hombre que podía ocupar una posición religiosa tremenda, un hombre estudiadísimo y perseguía a cristianos. Pero en el camino de Emmaús lo tumbó el señor del caballo. ¿Y qué salió de la boca de él primero? Señor. Amén, así es. ¿Quién eres? Amén. Porque nadie más que el Señor podía haber hecho ese momento que el caballo cayera al suelo y caía un trueno, dice la Biblia. Él reconoció el señorío automáticamente, se sometió a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo que había, reconoció, no los idolatró como hoy en día se hace, él no los idolatró. Lo único que hizo él es someterse a él, y dice que por 1 año o 2 años él se sometió, sí, ¿verdad? Tuvo bastante tiempo. Sí. Tuvo bastante tiempo de prepararse, y yo creo que no tanto en las escrituras, sino en el sometimiento a un nuevo pacto, porque él sabía la Biblia, sabía el Pentateuco de la A hasta la C. Era un hombre que estaba estudiando para ser un rabino. Pero llegó la gracia del Señor como a ti y como a mí y como al hermano. Entonces conocimos lo que es el pecado. Conocimos la consecuencia del pecado. Entonces cuando venimos al conocimiento del Señor Jesús, ahí es donde supimos qué es lo que quiere decir la palabra Señor. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, dice, Él es el Señor de señores. La palabra Señor quiere decir amo, pero Él no te obliga a que Él sea tu Señor. Es algo voluntario que tú tienes que reconocer, y generalmente cuando tú no quieres reconocer o alguien no quiere reconocer su señorío es porque estás andando en la carne, no en el espíritu. Te estás sometiendo más a las pasiones que controlan tu vida que al señorío mismo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La ira, la contienda, la división, las maledicencias en tu vida, en tu rutina diaria, tienes que quitarlas. Para los que te miren, miren al Cristo dentro de ti, al que tú recibiste como tu Dios, tu Redentor, tu Salvador. Y cuidarte de que tu testimonio delante de otros sea, pero sin tacha. Sí pecamos, sí a veces ofendemos involuntariamente, porque el pecado se planea. Pero hay pecados inconscientes a veces que estamos en esta naturaleza de bajeza que a veces cometemos, pero para eso es pedirle perdón a Él y reconciliarnos para que no caigamos en la condenación del diablo. Porque el diablo y sus demonios están detrás de nosotros, los cristianos, los creyentes, para vernos, hacernos caer. ¿Cuántos hermanos y hermanas han empezado en el espíritu y terminaron en la carne, hermano? Sí, tristemente. Gente que hemos admirado nosotros, que hemos crecido con ellos. Sí, el orgullo, la hipocresía los ha doblegado, los ha subyugado, y muchos de ellos han abandonado. Predicadores tremendos que hemos conocido durante nuestra vida y que sí le han dicho Señor, Señor, pero no hacían lo que Él les dice. Sí, definitivamente es algo que debemos tener continuamente como cristianos, día con día, sí. Día con día. Amén. Señor, como la Biblia dice, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Aleluya. Es necesario que yo mengüe
Que yo mengue, que deje de hacer mi voluntad, mis caprichos, lo que a mí me place, sino que sea el Señor. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros nos esforzamos y tomamos una decisión día con día de decirle de hoy en adelante, yo voy a llamarte Señor porque estoy haciendo lo que tú dices. Entonces empieza el Señor a entronizarse en tu corazón. Amén. Entonces empieza a ser el Señor de tu vida. Pedimos permiso. Señor, te quiero pedir permiso. Soy tu hijo, Señor, pero tu hija. Te quiero pedir permiso. Es importante. Es necesario, Señor. ¿Me das permiso para ir a tal lugar? Señor, quiero que tú me lleves, quiero que tú estés allá donde voy a ir, porque déjame decirte, mi amado hermano, que hay hermanos que toman decisiones, oran, sí, oraron, pero no esperaron la voluntad de Dios y agarraron camino. Así es, hermano. O ya oré, dijo una hermana, ya oré, dijo, y está, pero oré y yo ya oré, dijo, voy bien oradita, dijo. Sí, bien oradita fue, pero a tronar a donde fue, porque no fue la voluntad de Dios que se fuera. Entonces la Biblia da muchos ejemplos. Dice que Noemí dejó su tierra, se fue con su esposo y sus hijos para otro lugar, dejó la casa de pan. ¿Y qué pasó? Allá murió su esposo y sus hijos. Y cuando ella regresó a su tierra, le dijo, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, amargura. Amén, así es. Porque muchas veces cuando el Señor gobierna nuestra vida, si Él dice, no vas a ir, pero Señor, no vas a ir. Entonces uno dice, amén, Señor, si tú lo dices, yo obedezco, Padre, yo quiero agradar. Aleluya. Pero cuando, hermano, ¿qué pasa? Muchos cristianos a veces hacemos lo que se nos da la gana. Así es. Porque hay cristianos que se han muerto antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se fueron a meter a lugares donde no los llamaron. Así es. Se fueron a meter. Recuerdo, hermano, que una hermana me dijo, pastor, dijo, fíjese que tuve que ir por acompañar a mi hijo a una fiesta. Dijo, paré yo en la fiesta. Dijo, y empezó la fiesta, empezó todo, dijo, y empezaron a bailar, y entonces vino un hombre, dijo, y me sacó a bailar, y fíjese, dijo, yo qué estaba haciendo ahí, dijo, y entonces él me sacó a bailar porque todos estaban bailando, y yo le dije que era cristiana, y mire cómo la avergonzó. El inconverso le dijo, si usted es cristiana, le dijo, este no es el lugar, le dijo, usted debería estar en la iglesia. Aleluya. El inconverso le dijo eso. Oh, Señor. Entonces imagínese, usted es cristiana, le digo, entonces usted debe estar en la casa de Dios. Le digo, ¿qué está haciendo aquí? Entonces muchas de las veces hay mucho cristiano que hace lo que se le da la gana y está, sinceramente, está engañado que se va a ir con el Señor. Se está engañando a sí mismo, que se va a ir al cielo, a las calles de oro, el mar de cristal, que voy a estar en las bodas del Cordero. No, si no hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, es mentira. Es mentira, porque la Biblia dice que Enoc dice que dio testimonio de haber agradado a Dios en la tierra y Dios lo traspuso. Dios se lo llevó, tipo del arrebatamiento. Así es, hermano. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir de aquí a la tierra? Si estamos haciendo la voluntad nuestra. Conocemos de Dios, pero Jesús no es el Señor de mi vida. Solo lo menciono nomás ya por inercia. Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, que si tú me ayudas, siempre Él nos ayuda, siempre Él es misericordioso, pero lo triste es que no hacemos lo que Él dice. Entonces, para ir ya cerrando este tiempo que estamos acá hablando sobre este tema, te quiero llevar a un texto más de la palabra del Señor. Está en Malaquías capítulo en Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1 y versículo 6 al 8. Mira lo que dice aquí. Malaquías 1, 6 al 8. El Señor hablándole a sus sacerdotes. Aleluya. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Aleluya. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Aleluya. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Aleluya. ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿en qué te hemos desagradado? Hay gente que todavía dice, yo amo al Señor, hermano. Yo no ando en desobediencia, yo no ando en pecado, hermano, yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación, yo no ando en vicios. No, pero hay pecados que no huelen, ni son manifiestos, como por ejemplo esto que dice aquí, que sus sacerdotes despreciaban la mesa del Señor. Hermano, le daban lo cojo, lo ciego, lo inmundo, y cuando la orden de Dios en su palabra era que le trajera lo mejor de las primicias del animal, el cordero tenía que ser perfecto, no tenía que ser ciego, no tenía que ser cojo, era la orden, ellos lo sabían, pero empezaron a tener en poco. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen poco lo del Señor? Así es. Ya el temor del Dios ya no lo tiene. Ya no, hermano, mira, el temor de Dios ya no está. Así es. Y hoy en día hay líderes que dicen, hermano, es tremendo. Hay líderes que dicen, pues es que echarse una cumbita no es malo, echarse una cumbia, echarnos un baile no es malo. Amén. O sea, empiezan ellos a perder el temor de Dios y lo transmiten al pueblo. Empiezan a ellos con cosas que van despreciando. Entonces el Señor dice, si soy Señor de ustedes, ¿dónde está mi temor? Amén. ¿Dónde está? Entonces por eso es bien importante de que Jesús sea el Señor de mi vida. Estos temas muchas veces no se tocan, porque muchas veces hay creyentes que dicen, ya soy cristiano, gloria a Dios, yo estoy listo para irme con el Señor. ¿Quién sabe? Porque si no agradas a Dios aquí, no estás listo. Así es. ¿Verdad? No porque tenga el nombre de cristiano, ya recibí a Jesús, ya soy salvo, sí, pero no solamente ese es el inicio de la carrera. Para que llegar a la meta final tenemos que morir, tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros, y que debemos de hacer la voluntad de Él. Pero aquí el punto importante es que el señorío de Cristo en mi vida, el señorío, porque son miles y miles y miles de cristianos que hacemos lo que nos da la gana. Así es. Si realmente agradáramos al Señor, siendo Él el Señor de nuestra vida, yo podría decir que cada día hubieran experiencias nuevas, milagros, sanidades. El Señor haría cosas sobrenaturales, pero muchas veces no sucede porque dice el Señor, me llaman Señor, tú me llamas Señor y haces lo que yo digo. Es como aquel hijo, como dice ahí la palabra, aquel hijo honra al padre, probablemente lo honra solo cuando quiere algo. Así. Dice, papito lindo, tan chulo que eres, ay, es que por eso no te cambio, papito, y lo besa y le da, y después que le va a sacar dinero hacia cristianos. Y es verdad que solo cuando el momento que se sienten de emergencia y se afligidos, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto, Señor, y ya cuando tienen las cosas se olvidan. Así. Señor, si me das, había un hermano que no tenía carro para ir a la iglesia, no tenía. Señor, si tú me das un carro, yo voy a reitear a los hermanos, Señor, si me das un carro. Y cuando lo tuvo, en lugar de ir para la iglesia, se fue a la playa. Y después ya no reiteó a los hermanos, dijo, porque me ensucian el carro. Entonces, mire cómo puede ser, pero cuando tenemos a Jesús como Señor, obedecemos lo que Él dice. Así es. Entonces vamos terminando y este momento, este tiempo que nos ha tocado, queremos nuevamente invitarte, si tienes alguna petición,
alguna duda, alguna pregunta, y estamos ubicados, ¿verdad? El número de teléfono es 661-878-1824 y la dirección de acá de nuestra congregación es 3166 Palmdale Boulevard, Suite 120 en la ciudad de Palmdale, California. Estamos los días viernes a las 7:30, domingo a las 10:30 y estamos también vía Zoom los días miércoles con estudio de la palabra de Dios. Así que ha sido un placer, y ahí donde te encuentras, no tengas pena ahí donde estás. Amén. Allá la palabra ha llegado a tu vida. Dobla tus rodillas y que de hoy en adelante Jesús sea el Señor de tu vida y de mi vida. No vivamos una vida de apariencia, no vivamos una vida de hipocresía, sino que Jesús gobierne nuestra vida. Dejo a mi hermano para que se despida. Amén, amén, hermano. Esta palabra ojalá que caiga a buena tierra y dé fruto a 30, 60, 100 por uno. El apóstol Pablo decía esto, y con esto termino: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él hacía un balance de su vida. Él podía hacer cualquier cosa, ir a tener convivio con los demás fariseos, pero él escogió el señorío del Señor Jesús. Gloria a Dios. En todos sus caminos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si tienes alguna petición, como dijo el hermano, llámanos. ¿Tienes alguna interrogante? Llámanos. Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por habernos acompañado. Ahí escuchamos un programa más de la Iglesia Ministerio Peña de Oreb, ubicada en el 3166 Suite 120. Lo esperamos. Ya escucharon la hora de los servicios para que siga acompañándonos, y por supuesto le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se unieron a esta palabra. Bendiciones. Regresamos con más en vivo y en directo. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Bendiciones. Gloria a Dios. Ay, ¿qué pasa? ¿Ya llegó mi hermano? Sí, está.